de tendones flexores. Bienvenida. Vamos a esperar un par de minutos porque están reiniciando el computador, pero bueno, quiero darles las gracias a todo el humano por esta invitación. Yo, para los que no me conocen, vengo de Colombia, trabajo en Cartagena y Barranquilla, que son dos ciudades en la costa norte colombiana, y soy ortopedista cirujana de mano. Entonces, ya en pocos instantes empezaremos la charla. Yes, okay. Bueno, parece que ya estamos listos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo actualmente en la reparación de los tendones flexores en zona 2. Básicamente, pues, que es el estado del arte. Entonces, hay tecnologías que llegaron para quedarse y que han evolucionado y utilizamos hasta este momento. Entonces, muchos recordarán pues el teléfono, ¿no?, que conectábamos, y ahorita tenemos un celular con el que ya no solamente hablamos, sino que hacemos transferencias bancarias y cualquier tipo de trabajos en este momento. Afortunadamente hay otras modas que no pegaron mucho y entran en desuso. Entonces vamos a ver en los tendones cuáles son esas cosas que han llegado para quedarse. Entonces, hoy en día, ¿qué estamos haciendo en las lesiones en zona 2? Primero, venting de poleas. Segundo, reparaciones abultadas, suturas centrales de 4 a 6 pasos, movilidad intraoperatoria para probar esa sutura y rehabilitación basada en movilidad activa temprana. El venting de las poleas es algo que a veces da un poco de miedo, pues digamos que he tenido como esa retroalimentación de algunos cirujanos por el miedo a que haya efecto cuerda de arco. Lo que se sabe es que podemos abrir hasta 2/3 de la polea A2 o incluso toda la polea A4, pero que si tenemos todo el resto de las poleas buenas, el efecto cuerda de arco que se produce en el sitio donde hacemos la liberación es mínimo, y esto no va a tener un efecto mecánico que va en detrimento de la función. La recomendación es hacerlo en el centro e irlo haciendo de manera progresiva hasta que veamos que la reparación no se engancha en la polea. Entonces, quizás este susto de hacer el venting de las poleas viene de ese conocimiento que tenemos, o ese concepto que tenemos todos de que las poleas anulares A2 y A4 son tan importantes para evitar el efecto cuerda de arco. Si bien esto es cierto, es muy vital en los pacientes en los que hacemos reconstrucciones en 2 tiempos, porque no teníamos el resto de las poleas buenas. Y algo que sí es real es que las poleas producen resistencia al desplazamiento, al deslizamiento del tendón recientemente reparado. Entonces, cuando miramos cuáles son las cosas que contribuyen a la resistencia del desplazamiento
y que pueden poner en peligro esa sutura que acabamos de hacer. El primer lugar lo ocupan las poleas anulares. Ahora, con respecto a la reparación, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que la reparación tiene que ser resistente, que lo segundo es que tiene que deslizar, y lo tercero es que no podemos tener brecha en el momento en el que estamos probando la reparación. Entonces, para que la reparación sea resistente, lo que se recomienda son mínimo 4 pasos de la sutura a través del tendón. Y esto lo podemos sumar a una epitendinosa que sea simple. Idealmente la sutura debe ser bloqueada aproximadamente a 7 milímetros o 1 centímetro del sitio de la sutura. Hay algunos cirujanos que propenden por el paso de 6 pasos a través del core. Cuando estamos utilizando suturas como la supramida, por ejemplo, que vienen 2 suturas con una sola aguja, hacer estos 6 cores es mucho más fácil y hay que pasar menos veces por el tendón con la aguja, y esto disminuye la cicatrización. Pero si utilizamos una sutura de polipropileno normal, sabemos que si hacemos 4 pasos y una epitendinosa, estamos bien. Para el deslizamiento, que es la tercera parte importante de la reparación, entonces ya hablamos de la importancia del venting de las poleas, y segundo, tratar de que los nudos queden en el sitio de la reparación para tener menos sutura expuesta, que vaya también a contribuir como a disminuir ese deslizamiento. Y por último, la reparación sin brecha. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en la residencia que muchas veces hacíamos la sutura y quedaba todo muy bonito, y si uno dejaba de estirar el dedo, pues eso era regaño, ¿no? Porque se iba a romper el tendón. Entonces, lo que sabemos hoy en día es que, claro, si dejamos el tendón que se vea como él es originalmente, súper planito, en el momento en el que el paciente haga la extensión completa, se va a producir una brecha y vamos a tener una cicatrización pues, que no es la ideal. Entonces, lo que necesitamos es dejar una sutura que sea abultada, que sabemos que cuando vayamos a hacer la extensión, ese abultamiento desaparece y el tendón se va a aplanar sin comprometer la resistencia. Entonces, intraoperatoriamente debemos probar en la extensión completa y ver que ese abultamiento no produce ninguna alteración del deslizamiento, pero sí evita que se produzca una brecha. Ahora, ¿qué tipo de sutura utilizar? Entonces, para tratar de aumentar la resistencia, se hicieron algunos estudios pensando en que de pronto las supersuturas podrían ayudar a esto, pero realmente lo que se ha visto es que el desempeño es similar al polipropileno, pero el deslizamiento de la sutura es menor. Entonces, no se recomiendan actualmente. Siguiendo con los cambios que hemos tenido, la posibilidad de hacer una movilidad intraoperatoria utilizando técnicas anestésicas en las que los pacientes están despiertos nos da una mejor idea de cómo se va a comportar ese tendón durante la rehabilitación que la típica maniobra que hacemos de senodesis cuando estamos con un paciente con un bloqueo de la extremidad o con una anestesia general. Para la rehabilitación, esto yo creo que ha sido también un gran cambio que ha tenido los tendones, y es que este es un paciente mío con un protocolo de Kleiner, que era lo que usaba antes, en el que realmente lo que hacemos es una movilidad pasiva. Entonces el paciente extiende activamente, pero los cauchos son los que hacen la flexión. Hoy en día lo que hacemos, y Jim Botan es un cirujano que ha publicado mucho sobre esto, es la movilidad activa temprana. Entonces, si nosotros cumplimos con todas las otras cosas de las que acabamos de hablar, que estamos seguros que esa reparación del tendón está buena, podemos hacer una movilidad activa temprana. Pero no es una movilidad activa temprana suelta en que el paciente pues empiece a mover todo lo que quiera, sino que va paso a paso, aumentando poco a poco bajo nuestro seguimiento. Entonces, todo esto está basado en la biología del tendón. Entonces, sabemos que una vez pasa la fase inflamatoria de los primeros días, viene la fase proliferativa. Entonces, cuando nosotros movemos el tendón, esto va a hacer que la proliferación del colágeno sea desde el endotenon y no desde el paratenon. Entonces, ¿eso qué diferencia hace? Que va a haber menos adherencias a la vaina tendinosa y al canal. Y después de que pasa la fase de remodelación vamos a tener un tendón con mucha menos adherencia que si tenemos un paciente inmovilizado o manejado únicamente con movilidad pasiva. Pero ¿por qué les decía que no puede ser tampoco así el paciente libre? Es porque hay cierto riesgo
de ruptura de la reparación que hicimos si el paciente hace una movilidad completa desde el principio. Entonces, cuando nosotros hacemos un arco de flexión completo, aumenta la carga que se le pone al tendón, tanto longitudinal como doblamiento. Entonces, si mantenemos esa flexión dentro de un área segura, que no es una flexión completa, sino una flexión ligera durante las primeras semanas, vamos a tener deslizamiento del tendón dentro de su vaina, minimizando las adherencias, pero disminuyendo el riesgo de ruptura. Y en la medida en que nos acercamos a la cicatrización completa, vamos haciendo más movilidad. Hay algunos pacientes, por lo menos en mi contexto, que son de difícil seguimiento, que yo no puedo tenerlos cada semana para decirles cómo van a mover. Entonces, este fue un protocolo que hicimos en mi residencia, y es como una guía utilizando la tecnología con YouTube. Entonces los pacientes podían meterse, revisar y saber semana a semana qué podían hacer. Entonces estas son herramientas que podemos utilizar hoy en día, porque es que el éxito de la reparación de los tendones en zona 2 no acaba cuando salimos de la cirugía. Entonces estos son pacientes en los que obtuvimos muy buenos resultados, y eran pacientes pues, que podíamos ver cada mes, por ejemplo. Ahora, ¿cómo ha impactado esto en los resultados? Entonces, cuando se revisan estos cambios que se han implementado en el tratamiento de los flexores en zona 2, vemos que las re-rupturas se mantienen por debajo del 5%, y la necesidad de reintervención para tendinitis menor del 10%. Entonces, realmente los resultados son muy buenos. Entonces, definitivamente las cosas han cambiado, ¿cierto? Estos cambios nos han llevado a tener mejores resultados en los pacientes. No quiere decir que la reparación de los tendones flexores en zona 2 haya dejado de ser un reto, pero sí, implementando estos cambios, podemos llevar a los pacientes a rehabilitarse de una manera temprana y segura para poder tener un mejor desempeño de su mano. Muchísimas gracias. Esta es una foto de mi hospital. Bienvenidos cuando quieran en Colombia. Y bueno, es mi correo electrónico por si quieren mantenerse en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación tenemos al doctor Agustín Gondorf, que nos va a hablar sobre razón primaria de proteínas flexores en zona 2. La era de las suturas últimas. Hola, buenas. Bueno. Ahí estamos mejor. Bueno, la idea en realidad de esto, recién, con Cristina nos mostró qué es lo que estamos haciendo hoy y por qué y cómo funciona. La idea es entender cómo llegamos hasta acá, cómo fue este camino. Que algunos, de alguna manera u otra, hemos vivido, ¿sí? Entonces, todo comienza acá no existíamos, ¿no? Pero todos conocen la historia de la tierra de nadie, y lo cierto es que en esa época prácticamente la reparación primaria estaba totalmente contraindicada, ¿sí? Entonces la indicación era directamente resecar los flexores y hacer en un segundo término un injerto tendinoso. Y prácticamente la mayoría de los resultados estaban condenados a una función muy limitada de la mano. Pero las cosas fueron cambiando, y esto es gracias a, yo lo menciono ahí porque la verdad que es digno de leer todos estos autores que son verdaderos pioneros de la cirugía de la mano, que avanzaron en los conocimientos de la biología y la biomecánica de los tendones flexores, y ahí está el inicio de muchas de las cosas que escuchamos repetir hoy en día, están acá de estos tiempos, ¿sí? Y gracias a todos ellos empezamos a ver que las reparaciones primarias en la zona 2 eran posibles, y que la rehabilitación y la movilización temprana
era fundamental para disminuir las adherencias peritoneosas. Algo que hoy parece una novedad, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy, el factor más importante para evitar las adherencias, y miren que se buscaron medios físicos, químicos, de todo tipo, sigue siendo la práctica diaria habitual, la movilización precoz, la manera más importante de evitarlas. Y es por eso que desde ahí empezó una carrera frenética por hacer reparaciones más fuertes y movilización pasiva, activa y empezar a mover. Y eso también perdura hasta el día de hoy. La Cristina nos contó, todo esto se fue durante todos estos años, desde la década del 80 hasta el 2000, aprendiendo sobre biomecánica, reparaciones, todos los nudos, lazadas, bandas, sutura periférica, todo eso lo empezamos a aplicar. Es importante, lo menciono porque Strickland ya en el 2000 hace como un compendio que estandariza de cómo debería ser, con todos estos avances, una reparación ideal, ¿sí? Y eso se basaba en un principio básico que ya lo mencionó Cristina, que es el manejo de las poleas. Esto determina el tipo de reparación que uno va a hacer. Y obviamente en esa época las poleas A2 y A4 eran absolutamente intocables, ¿sí? Por miedo justamente a la cuerda de arco, ¿sí? El problema, como bien dijo, es el deslizamiento, sobre todo con los nudos, ¿sí? Que se empezaban a trabar en las poleas, ¿sí? Pero claro, a mí me enseñó mi maestro que las poleas no se tocan. Hagamos cualquier cosa, pero las poleas no se tocan. Entonces, ¿en qué se basaba la reparación primaria de aquella época? Era una reparación sin tensión. Había que lograr un borde suave de los bordes, una unión suave de los bordes, hacer una sutura periférica que mejoraba ese contorno y además le agregaba un 20%, dicen algunos trabajos biomecánicos, de resistencia a esa reparación, pero sobre todo para regularizar esos bordes y la menor cantidad de bandas posible. Sabíamos que cuanto más cantidad de bandas, mucho mejor. El tema es cuánto nos entraban en ese pequeño, estrecho margen entre ambas poleas. Entonces, la idea es que esto funcione casi como un violín, ¿sí? Que era realmente difícil de hacer, pero bueno, la pregunta era ¿cuántas bandas eran suficientes? ¿Sí? Y de acuerdo a muchos estudios de laboratorio, el propio Strickland publica este artículo donde muestra que suturas de 4 bandas con una sutura central, con una sutura periférica epitelminosa sumada, eran suficientes para una movilización activa durante todo el trayecto de la cicatrización del tendón. Y entonces todos empezamos a hacer, dentro de lo más sencillo, la mayoría decíamos 4 bandas con punto de Kessler, que era el punto que todos más conocíamos, ¿sí? Agregándole, como vemos acá, una sutura periférica. Esto es lo que hacíamos todos los días en los remeros. Con una movilización pasiva o activa, entre comillas, porque era una rehabilitación activa protegida y bastante moderada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y cuando uno ve los resultados con este tipo de principios de reparación, incluido una serie que publicamos nosotros, los resultados no son tan malos. Comparado con lo que veníamos de antes del 2000, parecía que estábamos mucho mejor. 85% de buenos resultados con una ruptura de hasta el 5% o adherencias 25%, pensábamos que estábamos tocando el cielo con las manos. Sin embargo, este trabajo nos trajo de vuelta a la tierra un poco, y en donde evalúan qué pasaba antes del 2000 y después del 2000, y veían que no había demasiado cambio, que los resultados apoyaban la reparación como la estábamos haciendo, pero que claramente no habíamos obtenido grandes cambios. Y de ahí entonces la carrera siguió, y así llegamos a lo que conocemos hoy. Todo esto fue avanzando, y de la misma manera que hace 20 años lo hizo Strickland, Jim Botan estandarizó un poco todos los avances que fueron ocurriendo a lo largo de estos años, y todo empezó otra vez con las poleas, ¿sí? Y no lo voy a pasar rápido, pero ya no eran intocables, ¿sí? La polea 2 se puede resecar, la A4 y totalmente, y la polea A4 incluso parcialmente, siempre que tengamos algunas poleas, las contiguas, sanas, ¿sí? Y lo que se hizo, y es muy interesante, como un mapeo, de acuerdo a dónde está la laceración tendinosa, dónde hacer la apertura de esas poleas.
¿sí? Y así entonces, ese venting nos permitió en primer lugar obtener esas reparaciones sin esos famosos bloqueos o resaltos que sentíamos nosotros antes. ¿Sí? Pero no solamente mejora el deslizamiento, hay algo biomecánico muy importante en detalle, y es que las poleas, la función de la polea tiene una ventaja, y es que permite que con menor excursión tendinosa el tendón se flexione más, se mueva más. Es una ventaja. Ahora, por otro lado, exige mayor fuerza tendinosa para hacer esa flexión. Con lo cual, abrir las poleas le saca tensión a la reparación tendinosa, y es la segunda ventaja de hacer un venting, sin provocar una cuerda de arco, por supuesto, pero eso relaja la zona de reparación. Entonces, ya pasamos con una reparación con tensión, ¿sí? Resecamos parcialmente la polea, ya no hace falta la sutura periférica, la unión ahora es abultada, le damos tensión y ahora sí, ya no es cuántas sean suficientes, es la mayor cantidad posible de bandas, ¿sí? La que podamos hacer. ¿Bien? Y de esa manera logramos lo mismo, un buen deslizamiento, pero con una sutura que gracias a esa tensión de la reparación, como bien nos explicó María Cristina, tenemos menor probabilidad de gap, que es el principal amigo de las adherencias peritendinosas. Entonces, fantástico, empezamos a hacer las técnicas multibanda, nos largamos todo, pasamos a doble Kessler a hacer técnicas. A ver, la técnica de la M de TANT, por ejemplo, son todas técnicas que están descritas, fueron diseñadas con suturas de doble hilo. Son fáciles de hacer con suturas de doble hilo, pero con hilos simples es muy difícil. Pero hay alternativas, y es lo que hacemos nosotros habitualmente, que es hacer triple Kessler. Antes hacíamos 2, ahora hacemos 3. Los hacemos asimétricos. Por lo general, a mí me gusta hacerlo 2 verticales y 1 horizontal más largo. ¿Sí? Y de esa manera logramos las 6 bandas que queremos. Otra vez, el testeo interpelatorio también nos acerca un poco más al movimiento fisiológico. El mejor lugar para que se rompa una reparación tendinosa es en el quirófano, no en el consultorio. Entonces, probalo a muerte ahí. Porque eso es lo que después le vamos a decir al terapista con todo. ¿Sí? Vamos, para adelante. Y obviamente ya la rehabilitación mucho más agresiva, ¿sí? Más intensa, más segura y menos restrictiva. ¿Qué es lo que queremos? ¿Quién no quiere que se cortase un tendón y se dé el otro día moviendo la mano y usándola? Ese es el ideal. Entonces, así como llegamos. Pero ¿qué nos dicen los resultados? Si nos fijan los resultados, si los comparamos con lo que les mostré antes, hemos dado un paso adelante ahora sí, con respecto a lo que pasaba 20 años atrás. Una incidencia de rupturas que ya es, la verdad que en la práctica habitual es raro con este tipo de reparaciones, pero sí todavía siguen siendo frecuentes las adherencias peritendinosas. Bajaron, pero siguen siendo nuestro principal enemigo. Tenemos otros, la contractura, la rigidez, pero el principal enemigo sigue siendo las adherencias peritendinosas. Entonces, fíjense esto, hacia dónde van los estudios en los tendones flexores, y esto no cambió en 20 años. La inmensa mayoría de los estudios van a las técnicas de reparación o biomecánicos, de deslizamiento, o incluso a los protocolos de rehabilitación. ¿Sí? Y yo creo que en el futuro tenemos que empezar a cambiar, empezar a dar la forma, también apoyados en la biología molecular y todo, tratar de que esa incidencia de adherencias peritendinosas llegue a ser. Muchas gracias.